Comenzamos una nueva prueba con el Ford Explorer, un coche que teníamos muchísimas ganas de traeros al canal y que tras probarlo durante una semana y más de 1700 kilómetros, nos ha dejado una extraña sensación. Por un lado hay aspectos que nos han sorprendido y encantado, mientras que por otro encontramos aspectos que deberían pulirse más. Esta prueba se realiza entre el 19 y 27 de diciembre de 2024. Como en otras ocasiones estamos ante un vídeo largo. Con este coche completamos trayectos urbanos e interurbanos, ya que lo usamos como nuestro coche del día a día, pero también realizamos dos viajes de ida y vuelta Madrid-Burgos. En estos viajes visitamos a la familia durante las fechas festivas de Navidad, unos viajes que arrojarán resultados diferentes debido a las condiciones meteorológicas que encontramos. Para aquellos que acabáis de llegar al canal por primera vez, os informo que aquí encontraréis vídeos de pruebas con todo tipo de coches eléctricos. Aquí analizamos sus características y prestaciones, centrándonos principalmente en su uso diario y en viajes, de forma que os detallamos las autonomías y costes medios que podéis esperar. Así que si el mundo de la movilidad eléctrica te interesa, te invito a que te suscribas al canal y por supuesto, si tienes alguna duda, déjala en comentarios y te responderé. Y ahora ya sí, comenzamos con este análisis en profundidad de este Ford Explorer. Las prestaciones de este Ford Explorer varían en función de la versión seleccionada. Nosotros probamos la versión rango extendido, tracción trasera, con 602 km WLTP, es decir, estamos ante la versión con mayor autonomía. Este coche tiene 286 caballos, hace el 0 a 100 en 6,4 segundos, gracias a un par motor de 545 Nm. Su velocidad máxima está limitada a 180 km/h y cuenta con una batería de 77 kWh útiles, unos 82 kWh brutos, lo que le otorga una autonomía de hasta 602 km WLTP. Este coche es capaz de cargar en corriente alterna hasta 11 kW y en corriente continua hasta 135 kW, lo que bajo papel le permite pasar del 10 al 80% en 28 minutos. Y sí, en nuestras pruebas de carga verificaréis que ese tiempo se cumple. Si nos vamos al configurador web de este Explorer nos encontramos dos acabados, Explorer y Premium. Al seleccionar el primero nos encontramos tres tipos de motorizaciones. La primera y más barata es la versión tracción trasera con batería estándar, autonomía de 378 km, un motor con una potencia de 170 caballos y una aceleración de 0 a 100 en 8,7 segundos. Su precio arranca en 39.876 euros. La siguiente versión es la de rango extendido tracción trasera, que es la que estamos probando. 602 km de autonomía, una potencia de 286 caballos y una aceleración de 0 a 100 en 6,4 segundos. Su precio arranca en 44.021 euros. La siguiente versión que encontramos es la de rango extendido tracción integral. En este caso la autonomía se reduce a 566 km, la potencia aumenta a 340 caballos y la aceleración de 0 a 100 se reduce a 5,3 segundos. Su precio se eleva hasta los 49.438 euros. Si elegimos el acabado Premium, también nos encontramos con tres diferentes tipos de motorizaciones y baterías. La primera versión es la tracción trasera, batería estándar, autonomía de 356 km, potencia de 170 caballos, aceleración de 0 a 100 en 8,7 segundos y un precio de 42.896 euros. Si elegimos la versión de rango extendido tracción trasera, su autonomía es de 572 km, la potencia de 286 caballos y la aceleración de 0 a 100 en 6,4 segundos. Su precio es de 47.041 euros. Y si nos vamos a la versión de rango extendido tracción integral, tenemos una autonomía de 532 km, una potencia de 340 caballos y una aceleración de 0 a 100 en 5,3 segundos. Su precio es de 52.458 euros. Todos estos coches tendrían acceso a las ayudas del MOVES, es decir, se podrían restar hasta 7.000 euros. Como veis, la opción más razonable si miramos la relación precio-prestaciones es la que estamos probando, rango extendido, tracción trasera. Y ahora vamos a analizar las dimensiones de este Ford Explorer. 4.468 mm de largo, 1.871 mm de ancho, y si incluimos los espejos alcanzaríamos los 2.063 mm. Su altura es de 1.630 mm y la distancia entre ejes de 2.767 mm. La altura libre al suelo es de 19,3 centímetros. Su peso alcanza los 2.190 kilos. La capacidad de carga del maletero es de 536 litros y si abatimos los asientos traseros alcanzaremos los 1.422 litros. Como veis, es un coche de contenidas dimensiones y amplio espacio interior. Y una vez detalladas las prestaciones, versiones, precios y dimensiones de este Ford Explorer, vamos a ver y analizar su interior. Al acceder a las plazas delanteras de este Ford Explorer, lo que más me llama la atención es esa consola central, que es muy poco intrusiva y ofrece muchos huecos y espacios, dando sensación de amplitud.
En su parte inferior encontramos un hueco, donde alberga un martillo para romper los cristales en caso de emergencia. Y en la parte superior encontramos la pantalla vertical de 14,6 pulgadas, una pantalla deslizante que permite cerrar el espacio inferior, donde encontramos dos USB-Cs. Además, cuando apagas el coche, esta zona queda bloqueada. A continuación nos encontramos con el botón de las luces de emergencia y el control de volumen. Después, dos huecos donde dejar el móvil, que a su vez son cargador por inducción. Y acto seguido tenemos un amplio hueco modulable, muy versátil y con diferentes compartimentos que se pueden quitar o añadir a nuestro antojo. Y en la parte final de esta consola central, mirando hacia las plazas traseras, tenemos dos conectores USB-C. Por su parte, los asientos son cómodos y confortables, permitiendo afrontar viajes con máxima comodidad. En general, el interior y consola central es limpio, sin excesivos botones ni mandos. Tras el volante encontramos una pequeña pantalla de 5,3 pulgadas donde encontrar toda la información relevante como velocidad, control de crucero, parciales y autonomía restante. La nota discordante la encontramos en los botones, ya que son de tipo áptico, y esto en mi caso supuso que tardé bastante en hacerme a su uso. De hecho, más bien es que no terminé de hacerme a ellos. Y desde la pantalla central gestionaremos todas las configuraciones del vehículo y el navegador, entre otros aspectos relevantes. Las plazas traseras son bastante amplias, y esto me sorprende porque estamos ante un coche de menos de 4,5 metros de largo. En general, en este Ford Explorer viajarán 4 adultos de forma muy cómoda, incluso 5 si no son desplazamientos excesivamente largos, ya que la ergonomía de la plaza central se ve penalizada por el apoyabrazos. Por su parte, el maletero es muy amplio, hablamos de 536 litros, y ofrece un doble fondo nada desdeñable donde guardar los cables de carga y mucho más. Y como ya hemos indicado, si abatimos los asientos traseros, la capacidad de carga aumenta hasta los 1422 litros. Sinceramente, este Ford Explorer me agrada por muchos aspectos, pero los más relevantes para mí son su atractivo diseño, sus contenidas dimensiones y su amplísimo espacio interior. Sin duda, si buscas un coche eléctrico compacto que ofrezca habitabilidad, este puede ser tu coche. A continuación os explico los botones, pantallas y menús que nos encontramos en este Ford Explorer. Tras el volante nos encontramos una pequeña pantalla que se gestiona con estos botones que encontramos aquí a la derecha. Botones que, como veis, son medio táctiles, medio ápticos. En esta ventana pues nos podemos mover desplazando hacia la derecha o hacia la izquierda. Aquí encontramos la información desde la última carga, también muestra la información desde la última vez que hemos arrancado el coche y por último la información del parcial, que por cierto en este Ford Explorer solo hay un único trip. En el lado izquierdo se puede mostrar la información de los asistentes, o en su lugar ampliar en el lado derecho la información de los parciales, mostrando detalles de velocidades medias y tiempos. También podemos ver las indicaciones del navegador. Y estos son los botones con los que gestionamos la información que os acabo de enseñar. Con este modificamos la visión de la información mostrada, y con la flecha de la derecha o la izquierda avanzamos entre las diferentes opciones. Con el botón OK avanzamos entre los diferentes parciales, y si pulsamos de forma prolongada el botón de OK, reiniciamos el parcial. También tenemos otro botón para los comandos de voz y otro para activar el volante calefactado. Aquí tenemos la palanca de marchas con posiciones D, R, B y N. El modo B activa la máxima retención de la frenada regenerativa, pero ya os adelanto que no permite una conducción one pedal, algo que sí teníamos en el Mustang Mach-E. Y es que es normal, este Ford Explorer emplea la plataforma MEB de los eléctricos del grupo Volkswagen, y como resultado tiene muchas cosas en común con ellos, desde botones y comandos hasta capacidades de la batería. Personalmente, estos botones y esta pantalla detrás del volante, junto a las palancas que nos encontramos, me recuerdan en gran medida a las del grupo Volkswagen, lo cual es lógico ya que comparte plataforma. Lo mismo sucede con los botones de la puerta, botones que son de tipo áptico. Personalmente no me están gustando nada. Y en el menú principal nos encontramos un montón de opciones: teléfono, radio multimedia, navegación, vehículo, aplicaciones móviles, aparcar, carga, acondicionamiento, asistentes al conductor, ajustes, perfil de conducción y luz de ambiente. Si nos vamos a la opción de vehículo nos encontramos con dos opciones, interior y exterior. En la parte exterior podemos configurar la luz de confort, los retrovisores, los neumáticos, las luces. Y si vamos al menú de interior podemos configurar el head-up display, el cockpit y la luz interior. En aplicaciones móviles nos encontramos los distintos dispositivos móviles que se han conectado, como es nuestro Apple CarPlay. La opción de aparcar es un asistente para el aparcamiento asistido. Y en el menú de carga nos encontramos con la información de estado de la batería y podemos limitar el porcentaje de carga máximo. También encontramos la posibilidad de climatizar la batería para poder cargar más rápido.
Y otra cosa que me sorprende es que este coche ofrece posibilidad de carga bidireccional. Y en esta opción de Battery Care Mode, activamos un sistema que protege la batería y ayuda a alargar su vida. Una opción muy interesante. En acondicionamiento podemos configurar el coche para que esté climatizado a una temperatura concreta a una hora concreta. En asistentes a la conducción podemos activar y desactivar diferentes asistentes. En ajustes podemos ver diferente información como la versión de software instalada. En perfil de conducción nos encontramos los diferentes modos de conducción. Y por último, en luz de ambiente podemos configurar el tono y color de la luz de ambiente. Vamos a planificar una ruta, a ver si nos deja. Ir a Marbella. Ok, Marbella, centro. Buen viaje. Vamos a ver cómo nos calculó las paradas de carga. Fijaros que además ahora mismo estamos al 98%. Me resulta curioso que inicialmente el navegador estima una parada de carga de 21 minutos, pero pocos segundos después modifica ese tiempo a 56 minutos. Esta parada se realiza en la estación de carga que tiene Endesa en Guarromán, y se trata de puntos de hasta 350 kilovatios. Personalmente me parece que una parada de 56 minutos es una auténtica barbaridad. Como parte positiva tenemos que pulsando sobre este botón nos aparecen más opciones de carga en ruta, lo cual es genial. Además podemos aplicar filtros sobre los puntos de carga mostrados. Esto es muy interesante, aunque personalmente veo que las opciones mostradas necesitan ser mejoradas. Ampliar el listado de operadores de carga, así como mostrar la disponibilidad de los puntos en tiempo real, es algo que los usuarios de vehículos eléctricos necesitamos y demandamos. Y si queremos cancelar la navegación, aquí no encuentro ningún botón que me permita cancelar la ruta. La única opción que he encontrado para detener la navegación es detener navegación. Deteniendo la guía al destino. Y ahí sí la ha detenido. Al igual que nos pasó a la hora de querer parar la ruta programada en el navegador, que no encontrábamos la opción en el menú, casi nos sucede lo mismo para apagar la calefacción. Y es que cuesta encontrar el botón que detiene su funcionamiento. Para mí, estamos ante otra de las pegas que encuentro en este Ford Explorer. Su sistema software no es todo lo intuitivo que cabría esperar. Recogemos este Ford Explorer rango extendido, tracción trasera. Este coche tiene en su odómetro 5.920 kilómetros y cuenta con un parcial de 1.273 kilómetros, con un consumo de 19,4 kWh a los 100 kilómetros. A ver qué consumo le sacamos nosotros. Nuestro primer trayecto es un recorrido de 33 kilómetros entre los municipios de Alcobendas y Torrejón de Ardoz. El consumo medio en este trayecto ha sido de 17,7 kWh a los 100. En base a estos datos tendríamos una autonomía de 435 kilómetros y un coste medio de 1,19 euros a los 100 kilómetros, calculado con nuestra tarifa de luz en casa. A continuación realizamos un trayecto interurbano entre los municipios de Torrejón de Ardoz y Saélices. Salimos con la batería al 100%. Este recorrido comprende casi 200 kilómetros entre ida y vuelta y combina un 65% de autovía y un 35% de carretera secundaria. También es importante indicar que existe un desnivel importante entre ambos municipios, ya que Saélices se ubica a casi 1000 metros de altitud. Nosotros finalmente llegamos con un 69% de batería y en Saélices aprovechamos para sacarle fotos y vídeos a este imponente Ford Explorer. Finalmente salimos de Saélices con un 67% de batería. Este trayecto de vuelta tiene orografía más favorable, lo que permite obtener unos consumos más contenidos. Finalmente llegamos a Torrejón con un 44% de batería. En total en esta jornada hemos conducido 197 kilómetros, con un consumo medio de 21 kWh a los 100. El consumo a la ida fue de 23,9, mientras que la vuelta fue de 18,1 kWh a los 100, haciéndose palpable esa orografía favorable en el sentido de vuelta. En base a estos 197 kilómetros conducidos podemos estimar una autonomía media de 366 kilómetros y un coste medio de 1,41 euros a los 100 kilómetros si lo calculamos con nuestra tarifa de luz en casa e incluyendo impuestos y pérdidas. Si quieres saber más sobre nuestra compañía de luz, mira la descripción del vídeo. Al llegar a casa aprovechamos para comer y cargar el coche. En este rato pasamos del 44 al 50% de batería. Salimos de Torrejón 3 adultos y nos vamos hasta Alcalá, donde recogeremos a una cuarta persona. De aquí iremos hasta Rivas, donde recogeremos a un quinto pasajero. Y de ahí continuaremos hasta Morazarzal. Este trayecto discurre principalmente por autovías y circunvalaciones de Madrid, haciéndose palpable el tráfico habitual en Madrid. Finalmente llegamos a Morazarzal tras conducir 106 kilómetros. Aún nos sobra un 23% de batería y el consumo medio hasta aquí 19 kWh a los 100. En Morazarzal aprovechamos para ver un espectáculo que dura unas 3 horas.
Al volver al coche nos sorprendemos, ya que la autonomía ahora es de un 25%. Probablemente la batería ha estado equilibrando celdas en este rato y por ello ahora tenemos un 2% más. Con ese 25% tenemos autonomía más que suficiente como para volver a casa. Pero como al día siguiente tenemos un largo viaje hasta Burgos, nos viene bien realizar una parada de carga. Nosotros optamos por parar en el Ionity del Campo de las Naciones, ya que al contar con la suscripción mensual nos sale la recarga a 0,37 euros el kilovatio hora. Un precio muy interesante y además esta estación nos pilla de camino. Y llegamos al Ionity con un 16% de batería tras conducir 50 kilómetros y un consumo de 14 kWh a los 100. Aquí cargamos del 16 al 90% en 40 minutos con un coste de 22,81 euros. Durante ese tiempo aprovechamos para cenar en el restaurante de la gasolinera. Y la verdad es que es un lugar con un diseño muy interesante, os recomiendo visitarlo. De aquí volvemos para Torrejón de Ardoz, donde dejamos a 2 acompañantes. Nos queda un 86% de batería. Después nos vamos hacia Alcalá de Henares, donde llegamos con un 83%. Y a continuación volvemos para Torrejón, donde llegamos con un 79%. Desde que cargamos en Ionity hemos conducido 45 kilómetros con un consumo de 17,7 kWh a los 100. En este resumen podéis ver cómo en total hemos conducido 201 kilómetros. Trayecto que se ha completado por diferentes tipos de carreteras y autovías de la Comunidad de Madrid. Para completar todo este recorrido hemos gastado un 45% de batería. Por tanto, con el 50% que teníamos al salir de casa, teníamos suficiente como para completar el recorrido de toda la jornada. Y vuelvo a aclarar, nosotros realizamos la recarga en el Ionity del Campo de las Naciones para así tener energía suficiente para el viaje que vamos a hacer al día siguiente a Burgos. En esta jornada, tras esos 201 kilómetros, hemos obtenido un consumo medio de 17,5 kWh a los 100. Esto significa una autonomía media de 440 kilómetros bajo un contexto similar al descrito, y un coste medio de 1,19 euros a los 100 kilómetros si lo calculamos con nuestra tarifa de luz en casa e incluimos impuestos y pérdidas. Si quieres saber más sobre nuestra compañía de luz, mira la descripción del vídeo. Hoy, 23 de diciembre de 2024, nos vamos de viaje con este Ford Explorer de Madrid a Burgos. Completaremos el viaje de ida y vuelta en el día. Nuestro objetivo es visitar a la familia con motivo de las fiestas navideñas. Salimos de Torrejón de Ardoz con la batería al 100% y viajamos con el Ford Explorer que más autonomía ofrece, la versión de rango extendido tracción trasera, que homologa 602 km WLTP. Al salir de Torrejón nos incorporamos a la autovía A2, para luego tomar la salida del M50 dirección Burgos. Después continuaremos por la A1 hasta llegar a Burgos ciudad. En este viaje vamos 2 adultos en el coche y nos encontramos con muy mal tiempo, no solo por las frías temperaturas que son típicas de invierno, sino también porque tuvimos muchísimo viento en contra a lo largo de toda la jornada, y el resultado de estos contratiempos se vio reflejado en un elevadísimo consumo, tan elevado que contrasta sustancialmente con el consumo que obtuvimos para el mismo recorrido 3 días después. Nuestro destino es el cargador que tiene Thunder en Avenida de la Paz. Esta ubicación es perfecta para tomar algo porque está en pleno centro y además tengo a varios tíos que viven cerca. Nosotros llegamos con un 12% de batería tras conducir 244 kilómetros, con un consumo de 26,6 kWh a los 100. La verdad es que estamos ante un consumo elevadísimo, pero como indicaba antes, hemos tenido viento en contra durante todo el viaje, y aparte hemos conducido sin miramientos, con la calefacción activada en todo momento a 22 grados, y hemos circulado al máximo legal. De hecho, a nuestra entrada a Burgos llevábamos una velocidad media de 110 km/h, velocidad que bajó a 105 km/h para cuando llegamos al cargador de Thunder. Aquí cargamos hasta el 93% de batería en 47 minutos, con un coste de 29,42 euros. Este coste es gracias a la suscripción mensual de Thunder, una suscripción que es gratuita durante un año para todos los socios de AV. Para los que no lo sepáis, AV es la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, y hacerse socio es gratis. Si analizamos la curva de carga, vemos cómo rápidamente alcanzamos una potencia pico muy elevada, y que esta se mantiene entre los 110 y 135 kilovatios hasta prácticamente el 75% de batería, lo cual es excelente, porque en menos de 30 minutos ya habíamos superado el 80% de carga. Por tanto, el tiempo de carga prometido por el fabricante, que es del 10 al 80% en 28 minutos, podríamos decir que se cumple. Por encima del 75% y hasta el 90%, la potencia cae de forma continua, hasta llegar a los 30 kilovatios, potencia que se mantiene hasta el 93% que detuvimos la recarga. Como conclusión, podemos afirmar que con este Ford Explorer rango extendido, tracción trasera, merece
merece la pena realizar cargas hasta el 75 u 80% máximo, ya que a partir de ese momento la potencia cae y por tanto emplearás mucho tiempo para recuperar muy poca autonomía. Desde la Avenida de la Paz nos movemos por diferentes puntos de Burgos visitando a familiares. El resultado es que añadimos otros 15 kilómetros al odómetro de este Ford Explorer. Finalmente salimos de Renuncio, un pueblo a las afueras de Burgos con un 92% de batería. Este viaje hasta Madrid transcurre con normalidad. Si bien es cierto, la vuelta ofrece una orografía más favorable, aunque de nuevo da la sensación que se compensó con unas temperaturas frías y viento en contra. En esta ocasión, aunque los consumos fueron más elevados, se mantuvieron más razonables. Finalmente llegamos a Torrejón de Ardoz tras conducir 245 kilómetros, con un consumo medio de 20,3 kWh a los 100, y aún nos sobra un 25% de batería. Y desde que cargamos, hemos completado 260 kilómetros, y el consumo fue de 20,4 kWh a los 100. A continuación os comparto el resumen por tramos, donde podemos ver que gastamos un 88% de batería en el trayecto de ida y un 67% en el de vuelta. Hablamos de una diferencia de un 21%, que me parece una barbaridad, y es que el mal tiempo, especialmente el viento, puede jugar muy malas pasadas. Aún así, como veremos a continuación, 3 días después repetimos este mismo viaje y obtuvimos datos muy diferentes, y en total completamos 506 kilómetros, con un consumo de 23,4 kWh a los 100. Esto implica una autonomía media de 329 kilómetros y un coste medio de 5,79 euros a los 100 kilómetros. Unas cifras de autonomía y coste relativamente malas, que tuvieron su explicación en el tiempo que encontramos. Probablemente si hubiésemos circulado un poco más despacio, a 110 km/h, los resultados habrían sido muy diferentes. Seguramente estaríamos hablando entre un 10 y un 20% menos. Es 26 de diciembre de 2024 y de nuevo completamos el trayecto de ida y vuelta a Madrid-Burgos. En esta ocasión en el trayecto de ida iremos 3 adultos y a la vuelta 4. Yo salgo de Torrejón de Ardoz con la batería al 100% y voy hasta Alcalá de Henares, donde me esperan 2 acompañantes más. Al salir de Alcalá aún nos quedaba un 97% de batería. Nosotros nos dirigimos hacia la autovía A2, por donde continuaremos hasta la salida del M50 dirección norte. Por aquí proseguimos hasta tomar la salida de la A1 dirección Burgos. Y ahora ya no hay pérdida, continuamos por la autovía A1 que nos lleva hasta Burgos. En esta ocasión el clima fue bastante más favorable que 3 días antes. A nuestro paso por Milagros nos detenemos para tomar algo. Llevamos 159 kilómetros desde el que salimos de Alcalá y aún nos sobra un 53% de batería. Aunque en esta ubicación tenemos 4 cargadores de 180 kilovatios de Wenea, nosotros no vamos a recargar aquí, ya que aún tenemos autonomía suficiente, y una vez hecho este descanso nos reincorporamos a la autovía A1 y proseguimos dirección Burgos. Nuestro destino es el cargador que tiene Zander en la avenida del Cid, en pleno centro. Hasta aquí hemos conducido 302 kilómetros desde que salimos de Torrejón y aún nos sobra un 26% de batería. El consumo ha sido 19,9 kWh a los 100 y desde que salimos de Milagros hemos conducido 98 kilómetros. Aquí dejamos el coche cargando mientras aprovechamos para tomar algo con la familia. La verdad es que es una ubicación genial porque nos evitamos pagar la zona azul. Y además aprovechamos para recuperar la autonomía que necesitamos para completar el viaje de vuelta. Finalmente, tras 40 minutos, habíamos cargado este Ford Explorer hasta el 90% con un coste de 22,63 euros. Este coste es gracias a la suscripción mensual a Zander, que como ya os he comentado, esta suscripción es gratuita durante un año para los socios de AV. Si analizamos esta curva de carga vemos una forma muy similar a la de 3 días antes. De nuevo comprobamos como entre el 26 y 75% de batería la potencia se mantiene relativamente elevada, entre los 90 y 110 kilovatios. A partir de ese momento la potencia cae hasta los 30 kilovatios al 90%. Esto reafirma nuestra conclusión. Si queremos optimizar los tiempos, lo ideal con este Ford Explorer es cargar hasta el 75 u 80% máximo. Por Burgos conducimos otros 6 kilómetros que añadimos al odómetro. Tras comer, tomar el café y dar una vuelta con la familia, salimos de Burgos con un 90% de batería. Vamos 4 adultos. Este trayecto de vuelta lo completamos sin ningún contratiempo ni parada. Nosotros circulamos en todo momento a la velocidad máxima de la vía. Sobra decir que, debido al frío, este viaje se completa con la calefacción activada en todo momento a 22 grados, tanto a la ida como a la vuelta. Finalmente llegamos a Alcalá de Henares con un 19% de batería. Aquí dejamos a 2 de nuestros acompañantes y nos vamos para Torrejón de Ardoz, donde llegamos con un 17% de batería. En total hemos conducido 261 kilómetros desde que salimos de Burgos, con un consumo de 21 kWh a los 100 y 266 kilómetros desde que cargamos en Burgos. Que hayamos obtenido un consumo más elevado a la vuelta que a la ida denota que en esta ocasión tuvimos un clima menos favorable a la vuelta, ya que en este trayecto la orografía es más favorable y por tanto se deberían obtener consumos menores.
A continuación os comparto un resumen por tramos, donde vemos cómo el consumo en el viaje de ida hacia Burgos obtuvimos una cifra más contenida que a la vuelta, posiblemente condicionado por un clima más favorable. A diferencia del viaje anterior, en esta ocasión llegamos con más autonomía a Burgos, y por tanto cargamos durante menos tiempo, lo que significa también un menor coste en la recarga, y por tanto un menor coste medio en todo el viaje. De hecho, en esta jornada en total completamos 568 kilómetros, con un consumo de 20,5 kWh a los 100, lo que significa una autonomía media de 375 kilómetros y un coste medio de 4,31 euros a los 100 kilómetros, que como veis son unas cifras sustancialmente mejores que en el anterior viaje. Esto nos demuestra la importancia de las condiciones meteorológicas en un viaje. Si comparamos ambos viajes a Burgos, vemos unas enormes diferencias. El del día 23 de diciembre lo tenéis a la izquierda y el día 26 de diciembre lo tenéis a la derecha. El primer día gastamos un 88% de batería para completar 244 kilómetros hasta Burgos, con una velocidad media de 110 km/h, mientras que el segundo día, que conducimos 302 kilómetros, gastamos tan solo un 74% de batería y circulamos a la misma velocidad media de 110 km/h. Si analizamos el viaje de vuelta, vemos como el primer día gastamos un 67% para completar 245 kilómetros, mientras que el segundo día gastamos un 73% para hacer 266 kilómetros, y eso que la velocidad media del segundo día fue inferior. Como veis, no se puede asumir o concluir cuál es la autonomía real de un coche eléctrico. Se puede afirmar una autonomía aproximada en base a un rango, pero existen tantos factores y aspectos que influyen que ni siquiera para una misma ruta se puede obtener siempre un mismo valor. A continuación comprobamos las pérdidas de energía en la recarga en casa con este Ford Explorer rango extendido tracción trasera. Para ello utilizaremos los datos facilitados por mi Wallbox y asumimos una batería útil de 77 kWh. También es importante señalar que en nuestro domicilio tenemos un control dinámico de potencia limitado a 21 amperios. La primera recarga que realizamos es del 62% al 100% y consumimos 32,4 kWh, empleando 14 horas y 13 minutos para ello. Estos tiempos de carga deben tomarse como relativos, ya que la recarga puede haberse detenido, pero hasta que no desconectas el cable, esta no se marca como finalizada. En esta primera prueba las pérdidas de energía fueron del 9,69% y realizamos una segunda recarga del 14 al 60% y consumimos 38,1 kWh. En esta ocasión empleamos 9 horas y 46 minutos, al menos hasta que desconectamos el cable. Y en esta segunda prueba las pérdidas de energía fueron del 7,04%. Si hemos echado bien las cuentas, estamos ante uno de los coches eléctricos que menos energía pierden en la recarga en casa. Entonces, ¿a quién recomendaría este Ford Explorer? Pues bien, tras más de 1700 kilómetros personalmente se lo recomendaría a aquellas personas que buscan un subeléctrico compacto de dimensiones contenidas y amplio espacio interior. Un coche que permita desplazarse y aparcar cómodamente en ciudad y a la vez afrontar viajes con comodidad. Y es que este Ford Explorer en su versión de rango extendido tracción trasera, gracias a sus 602 kilómetros WLTP, permiten afrontar viajes realizando paradas de carga de 30 minutos cada 300 kilómetros. Nosotros en un uso diario le hemos sacado entre 400 y 500 kilómetros y en viajes entre 300 y 400. Pero ojo, no podemos olvidar que estas pruebas se han realizado en invierno y con condiciones meteorológicas adversas. Estoy seguro que con un clima más favorable le habríamos sacado entre un 10 y un 20% más de autonomía. Más adelante, allá por primavera o verano, trataremos de repetir esta prueba y demostraros hasta dónde nos permite llegar este Ford Explorer. Y si me preguntáis si me lo compraría, la verdad es que tengo sentimientos encontrados. En general, me encanta, pero me ha decepcionado su elevado consumo a velocidades de autovía, además de su sistema software. Sin embargo, para mí, estos dos problemas serían salvables con un precio adecuado. Y finalizamos nuestra prueba con este Ford Explorer rango extendido tracción trasera con el que hemos conducido 1742 kilómetros, con un consumo de 20,9 kWh a los 100 kilómetros, un consumo medio que nos daría una autonomía de 368 kilómetros y un coste medio de 1,41 euros a los 100 kilómetros si lo calculamos con nuestra tarifa de luz en casa e incluimos impuestos y pérdidas. Si quieres saber más sobre nuestra compañía de luz, mira la descripción del vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis ya, darle al botón de me gusta y nos vemos en el próximo. Y a conducir kilómetros eléctricos, porque viajar en coche eléctrico es posible.